¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con nuestro lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema del curso de Historia Universal. ¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema muy interesante del curso de Historia Universal, que es la cultura griega clásica de las dos civilizaciones más grandes que tuvo, que fue Atenas y Esparta. Espero que les guste. El periodo clásico se encuentra dirigido por las ciudades-estados. Estas ciudades-estados tenían ciertas características. Tenían un desarrollo de las principales polis, que eran llamadas ciudades-estados. Y también existía una rivalidad comercial y territorial contra los helenos o lo que es el ADE. ¿Ya? Y también existe una consolidación del sistema político y económico de estas polis más poderosas, que van a ser Atenas y Esparta. ¿Cuáles fueron las principales polis? Las principales fueron Esparta y Atenas. Entre ellas, Esparta, que es una poli de tipo aristocrática y militarista, que se desarrolló en la península del Peloponeso, en el valle de Laconia, rodeado de los montes Taigeto. Su origen es de origen dorio. Estos sometieron a los aqueos. El río más importante de Esparta es el Eurojas y su actividad económica fue la agricultura. El legislador Licurgo es un legislador mítico que organizó la vida política y social de Esparta, convirtiéndola en una república aristocrática y militarista. Su organización política de Esparta estaba conformada por una diarquía, que era un gobierno de dos reyes, un rey religioso y un rey político militar. Luego estaba la Jerusía, que era el Senado conformado por 28 miembros mayores de 60 años, que elaboraban las leyes y las reformas. Luego estaba la Apeya, que era la Asamblea Popular, formada por ciudadanos mayores de 30 años que votaban que votaban sobre las leyes y tenían todos los derechos. Por último teníamos a los éforos, que eran 5 ministros elegidos por un año. Administraban justicia, vigilaban las costumbres, desarrollaban la guerra y firmaban la paz. Eran los verdaderos jefes del gobierno. Dentro de su organización social, los espartanos eran la clase dominante. Son la minoría, pero controlaban la política y economía. Son ciudades espartanos de origen dorio. Los periecos eran extranjeros, libres, mas no tenían derechos políticos y civiles, y se dedicaban al cultivo de la tierra. Los ilotas eran los siervos, carecían de libertad, trabajaban en la tierra y estaban al servicio del Estado o de los espartanos. La organización económica en Esparta, Licurgo consiguió que todas las tierras pasen a propiedad exclusiva del Estado y que se repartieran entre los nobles. Además, estableció una pesadísima moneda de valor ínfimo. Dentro de la educación, los espartanos tenían como fin servir al Estado. Los niños defectuosos eran arrojados al río Eurotas desde el monte Teigeto y practicaron el robo y el conismo. A los 17 años se convertían en hiplotas o híplitas también, bajo el lema con el escudo o bajo escudo. Eso lo convertían a todos ellos en una sociedad militarista. Atenas, que es la otra polis que es conocida como la cuna de la democracia. Su ubicación de esta civilización llamada Atenas se ubica en la península de Ática, en el valle de Céfiso, al pie de la Acrópolis. Su origen de esta civilización ateniense va a ser los jonios, que sometieron a los nativos del África de ese entonces en esa región. Sus actividades económicas de la cultura ateniense, a diferencia de los espartanos, se dedicaron al comercio debido a la escasez de las tierras fértiles. Poco a poco van a ir denominando las rutas de los mares Egeos y el Mar Negro, hasta convertirse en una gran potencia marítima.
La evolución política de Atenas. Dentro de la evolución política de Atenas se va a encontrar la época monárquica, aristocrática, democrática, tiranía y democracia. Dentro de la monarquía estaba dado por un rey llamado el rey Basilius, ¿ya? Y tenía una injerencia determinante del aerópago. La evolución hacia la aristocracia estaba dando por los aristócratas Dracón y la corte, que era el privilegio del nacimiento dentro de la nobleza, y su primer código fue un escrito en el siglo XVII. Tuvo también un gobierno timocrático, que es el gobierno sobre los poderes o el poder de la riqueza. Ese su representante fue el rey Solón. También tuvieron un gobierno de tiranía, que estuvo dirigido por Pisístrato y Triano, que era el poder de la fuerza, y confiscó las tierras de los nobles en los partidos derrotados. También después hubo lo que era la democracia, dirigida por Clístenes y el Partido Popular, donde se dio la igualdad de derecho a todos los ciudadanos. El bulé fue ampliado y se estableció una cicuta. La organización política, según el modelo impuesto por Solón, ya estaba por el arcontado, que era el poder ejecutivo. Luego estaba la bulé, que era conformado por 400 ancianos quienes dictaban las leyes. La Asamblea Popular era el máximo órgano político quien se encargaba de aprobar y desaprobar las leyes que estaban dando por la bulé. Luego el aerópago, que era el máximo tribunal de justicia dentro de lo que eran los atenienses. Tenemos también el tribunal de los helíacas, que eran los administradores de justicia tanto en lo civil como en lo penal. La organización social de Atenas estaba dirigida por los eupatrídas, que eran ciudadanos atenienses de origen jonio y dirigían en realidad todo el estado. Luego estaban los metecos, que eran llamados así a los extranjeros que vivían dentro de Atenas con sus negocios, pero tenían libertad, pero no derecho de elegir las leyes. Por último estaban los esclavos, que eran los prisioneros de guerras que se encontraban al servicio de los eupatrídas. La educación en Atenas era una educación ideal formada por hombres libres, perfectos de cuerpo y alma. Se impartía una educación física e intelectual por los demagogos, a quienes se le llamaban así a los maestros. Iniciaba una educación a los 6 años y terminaba a los 18 años bajo un lema: en cuerpo sano, mente sana. Esta educación era libre para todos y tenía una descendencia a formar individuos en las artes que a cada uno de ellos le parecería como un lema que era